Hola, mis apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial por este maravilloso don de la vida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de Lecturas de Esperanza. Al que no conoció pecado, por nosotros, por tú, por mí, lo hizo pecado. Para que tú y yo, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bienvenidos, bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Me atrajo mucho, me encantó una lectura que tuve esta mañana y la hice de una lectura devocional para mujeres, para damas, titulada Sublime Belleza. Pero el tema para leer este día era aprobados, aprobados por Dios. Más bien el título es allí aprobada, aprobada por Dios, aprobada. Pero aquí lo hacemos, ¿verdad? En términos más amplios, aprobados. Teniendo en cuenta que cuando decimos así también involucramos a las mujeres, a las damas, a las señoritas, a las niñas, ¿verdad? Aprobación. ¿Qué es esto de ser aprobado? ¿Qué significa? ¿Por qué las personas necesitan ser aprobadas? ¿Cuáles son las causas de la necesidad de aprobación en el ser humano? Bueno, en psicología tienen su propia definición. Yo no sé si tú te acuerdas, ¿verdad? Pero allá cuando estamos en la escuela, pasa la maestra lista, ¿verdad? Y se salen las notas de las calificaciones de los exámenes. Y dice, fulana de tal, aprobada. Sutano, reprobado, ¿verdad? Así que para ti que eres estudiante o que fuiste estudiante, ya esto es conocido, común a nuestro oír, a nuestro entendimiento. Aprobar, aceptación, sanción, acreditación. Bueno, de hecho, aprobado viene de aprobar, del verbo aprobar, ¿verdad? En la psicología, aprobación es la necesidad que tiene el individuo. Es un impulso emocional que lleva a una persona a buscar constantemente la validación de los demás, a sentir su aprobación, manifestada en diferentes formas, como el deseo de querer complacer a los demás, el miedo al rechazo o la falta de confianza también en uno mismo. ¿Por qué necesita aprobación las personas? La conducta de búsqueda de validación se refiere entonces a esa tendencia de los individuos a buscar afirmación, aprobación, reconocimiento de los demás. Y a menudo, ¿para qué? Bueno, para reforzar su autoestima o sentido de valía. Algunas causas, dicen los entendidos, de esta necesidad de aprobación es de origen multifactorial, pero de fondo siempre existe en la persona que padece inseguridad personal, déficit de autoestima y en pocos casos dependencia emocional. Los que trabajan, escribió la escritora americana Elena de White, los que trabajan para ganar aplausos no son aprobados por Dios. Cuando comprendemos que somos herencia comprada por Dios, le amamos. Allí ya comenzamos a trabajar realmente enfocados en agradar al Señor, sin importar a veces que no se recibe un reconocimiento, ¿verdad? Un bien hecho o
estuvo fabulosa tu presentación. O mira, cuántas personas han estudiado la palabra de Dios y se han bautizado por ti. Nada, nada de eso. Así que los que trabajamos para Cristo, y digo humildemente, ¿verdad? Porque si empezamos a compararnos en cuanto a siervas y siervos de verdad, que dan todo, el todo por el todo para nuestro Señor, yo me quedo en el suelo, ¿verdad? Pero digo así porque de alguna manera todos los que hemos sido llamados y hemos aceptado el llamamiento del Señor a formar parte de su pueblo, tenemos una obra que realizar, ¿verdad? La salvación es toda de origen divino, ¿verdad? Iniciada, encaminada y finalizada por iniciativa divina. Pero nosotros los seres humanos, al aceptar el llamamiento de Dios, al haber sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando lo aceptamos, venimos a pacto con Él. Luego empieza otra obra, ¿verdad? Y es una obra en donde se requiere la voluntad de nosotros, completa, rendida a Cristo Jesús. Eso es lo único, ¿verdad? Para que Dios Espíritu Santo pueda hacer en ti y en mí esa obra que es invisible a veces, pero que da fruto, ¿verdad? El proceso de santificación. Leemos entonces allí, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Reza la santa palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendita sea la santa palabra del Señor. Procura, en otras palabras, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de Dios. Bueno, ir frecuentemente a la iglesia, dar los diezmos, ofrendas, hablar discretamente, vestir decentemente, con sencillez, modestia, participar en los programas de servicio a la comunidad, como Dios nos ha ordenado, ¿verdad? Que tenemos que amar a nuestro prójimo, socorrerle. Estas son actitudes bien vistas. O como quien diría, cuando un maestro, una maestra, está queriendo evaluar cualitativa y cuantitativamente a sus estudiantes. Bueno, cuantitativo ya se sabe, de estas tareas las realizó, se sacó tal calificación en este trabajo, asistió a la escuela, por lo menos en la cantidad mínima de días, correcto, muy bien. Este examen lo pasó, es decir, pasó del 5 o del 6, o como sería acá, ¿verdad? Tiene por lo menos una letra C menos o C plus o B plus, B menos o A, dependiendo cómo sean los parámetros evaluativos del sistema educativo de cada país. Así que el maestro pone los indicadores para determinar si una persona está apta, es capaz, ¿verdad?, de poder pasar al grado inmediato superior. Entonces decimos, una persona está calificada para poder escalar, para poder ostentar tal puesto, para poder llevar a cabo tal misión. Estos indicadores, como dije, nos pueden dar una idea de si una persona podemos señalarla como cristiana o como cristiano o no. Pero será así como Dios
dice o dirá, bien buen siervo fiel, en lo mínimo aquí me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Serán estos? Esta manera, sí. La modestia y la discreción están íntimamente relacionados con la práctica del cristianismo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Sin embargo, una ropa modesta, por ejemplo, decente, puede esconder un corazón dividido y una mente que se resiste a la voz de Dios. O sea, no vamos a podernos, en lo que respecta a la aprobación que Dios hace de sus hijos y de sus hijas, a ponernos de tal manera como lo hacemos acá, ¿verdad? En el planeta Tierra. Como se pasa a un joven de grado, a una señorita, a un niño. Si bien es cierto que Dios puede entrar a lo más profundo de nuestros corazones y entender y saber cuáles son nuestras intenciones. Por ejemplo, una persona puede ser fiel en dar el diezmo, como dice las Sagradas Escrituras. Incluso salir a predicar, ¿verdad? Pero, ¿cuál será la motivación? ¿Será realmente la motivación el amor a Dios? ¿El amor a que las personas también puedan conocer a Cristo? Bueno, eso Dios lo conoce. Y por supuesto nosotros podemos engañar con nuestra apariencia, ¿verdad? Así que Dios conoce las intenciones. Es necesario entonces que estemos atentos a nuestro propio corazón. ¿Cómo está mi corazón? Estamos invirtiendo demasiado dinero, vitalidad, tiempo en ostentar, en aparentar. ¿Para qué? ¿Para que los demás aprueben? ¿Me aprueben? Ah, no, ella es cristiano, miren cómo se viste. Y no estoy diciendo que el que te vistas, este solamente es un ejemplo de los tantos aspectos que puedan haber, que podemos tomar como indicadores de que alguien es cristiano o no es cristiano, ¿verdad? Pero debemos entonces, como dijo el apóstol, ¿verdad? Pedro, me parece que fue. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Que no es en lo ostentoso que nosotros podamos ponernos. Como dije, estoy tomando solo este aspecto ahorita, ¿verdad? Pero hay muchos indicadores de los que podríamos hablar. Para saber cuando una persona dice, ah, este es cristiano o esta no es cristiana, esto no es nada, ¿verdad? Pedro aconseja que donde nos deberíamos de interesar es en refinar nuestro interior para que nuestro Señor lo pueda aprobar. No nos centremos entonces en el adorno físico, costoso, peinados ostentosos, oro, plata, o los vestidos, ¿verdad? De última moda que hay, entre otros, como fuente de belleza y de vanidad. Sino, en cambio, centrémonos en cultivar un espíritu tierno, sereno, apacible, cultivar el carácter que Dios considera realmente valeroso, precioso. Quiera Dios que ese sea nuestro objetivo, ¿verdad? Y como dije, tomando solamente este ejemplo. Pero imagínate, si una persona, por ejemplo, en la iglesia, esta persona diezma aquí semanalmente, mensualmente, o es fiel en dar sus ofrendas, bueno, Dios nos dice, ¿verdad? Que ahí en Levítico 27, 30 al 32, en el libro de Números, que Dios se reservó una 10ª parte, apartada, consagrada, significa apartada para Él, para uso nada más del ministerio de Dios. Es consagrada, pertenece al Señor. Pero, ¿qué diremos de otras cosas? ¿Será que yo doy el diezmo y doy también muchas ofrendas? Pero no es el amor de Dios el que me está moviendo, la obediencia que le tengo a Él, el respeto, sino otra cosa. Porque podemos incluso estar en la iglesia fielmente ahí en todas las actividades. Y pueda que nuestra motivación no sea Jesucristo, aunque sea otra. Pero aparentemente
Estamos chequeados como cristianos. Miren, aquí está en la iglesia, participa en estas actividades, ¿no? Es directora de este departamento, directora de lo otro. O mírenme, aquí está fiel, va, ¿cómo se llama? A hacer visitas en los hospitales, socorre a las personas. Bueno, todos estos aspectos, todos estos indicadores deberían ser, ¿verdad? Los que una persona que se dice ser cristiana o cristiano deberíamos hacer también. Pero estoy hablando de cuando todos los indicadores apuntan que eres una persona aprobada por Dios, cristiano o cristiana, y que al final nuestro nombre no se vaya a encontrar en el libro de la vida. Hemos sido reprobados, ¿verdad? ¿Qué espera entonces el Eterno de los que somos, de los que decimos ser cristianos, cristianas? De acuerdo a la lectura bíblica que tuvimos, voy a basarme aquí ahorita, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15. Ahí número 1 dice que Dios vea que se es obrero, que se es obrera, que no se avergüenza, que maneja correctamente la palabra de verdad y que presenta el evangelio con tacto y convicción. Veamos entonces bien. Una persona. Número 2. Dios espera que empleemos esfuerzos diligentes para representarlo correctamente. ¿Qué es esto de diligencia? Bueno, que seamos prontos, que seamos prestos, aplicados, eficientes para obrar, atender nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades como cristianos que somos. Perseverantes en alcanzar los propósitos, ¿verdad? Para los cuales hemos sido nosotros llamados. Aunque trabajemos por nuestros semejantes, esa es la expectativa de Dios a las que debemos responder por sobre las expectativas humanas. Ese compromiso supremo con las expectativas del Señor es lo que nos hace irreprensibles y capacitados para dar un testimonio eficaz, incluso cuando pensamos que nadie nos está viendo, ¿verdad? 2, de acuerdo al versículo que leímos de 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 2:15, que no tenga de qué avergonzarse. Y mira, ahí sí, yo tengo mucho de qué avergonzarme. Pero, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No es que estemos libres de cometer errores, ¿verdad? Pero si diariamente lamentamos nuestra falta de semejanza con Dios y nos apropiamos de esa maravillosa gracia que nos perdona, que nos transforma por obra de Dios, Espíritu Santo, seremos entonces elevadas a la grandeza y no tendremos de qué seguirnos avergonzando. Amén. También se nos dice, ¿verdad? A nosotros que ¿qué quiere decir aprobado aquí? Aprobado, como dijimos, es calificar o dar por bueno o suficiente algo o alguien. Reconocer, garantizar, acreditar, autorizar, avalar, dar por bueno que algo, alguien es aceptado. Y como dije, aprobado es el pasado del verbo aprobar, lo que significa que ya se ha dado permiso. Lo que significa que estoy de acuerdo. Expresa una opinión favorable. Sugiere, además, considerable estima. Endorsar sugiere una declaración explícita de apoyo. Aprobado indica una acción completada, es decir, el proceso de aprobación ha finalizado. ¡Wow! ¡Qué hermoso será, ¿verdad? Aquel día, cuando el Señor te diga,
venid benditos de mi Padre, a heredar el reino de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. En la cárcel me visitaste. A veces, ¿verdad? Como digo, hay muchas personas que tendrán diferentes motivaciones, incentivaciones para realizar esta o aquel acto, aquel comportamiento. Bueno, y en la escuela, ¿verdad? Como dije, los maestros para calificar, evaluar cualitativamente, pues se ponen estándares, parámetros, ¿verdad? Bueno, nosotros, nuestra medida no es un hermano o hermana, ni un dirigente espiritual. Nuestra medida es nada menos que Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que procurar, claro que sí. Y dirás, no, pero eso es cosa aparte. Y podrás incluso decirme, no, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque ¿cuándo iremos a ser como Cristo? Bueno, acuérdate que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y la salvación, la redención, tiene que ver con la restauración del ser humano, de esta imagen, de esta semejanza que nosotros hemos perdido. Pues como digo, nosotros venimos en la creación de mayor a menor, a bajada, ¿verdad? De lo sublime, de lo alto, de lo espectacular a la picada. Por eso cuando venimos a Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Y ahora empieza el proceso de crecimiento, de apartarse, de santificación, ¿verdad? Así que también ahí en segunda de Timoteo 2:15 dice también que entienda bien la palabra de Dios. Bueno, yo no soy muy entendida, ¿verdad? Pero una cosa hago, leer, ¿verdad? Pedirle a Dios dirección. Necesitamos conocer los principios bíblicos que profesamos creer. Si alguien demanda a razón de nuestra fe, ¿qué le vamos a responder entonces? Como que me digan, bueno, ¿y usted eh, ¿por qué no mata? Simplemente porque soy honesta. Bueno, hay mucha gente que tampoco no mata y no es cristiana, no es cristiana. Hay gente que son súper honestos y honestas. O sea, no es por respetar el mandamiento, no es por respetar a Dios, sino que dicen, no, así soy, o esto es parte de mí. ¿Qué más diremos? Por ejemplo, hay personas que no tienen, ¿cómo se llama? Una manera de hablar embustera. Y no son cristianos ni cristianas también. Entonces hay que poner mucha atención. El estudio diario y sistemático de la palabra santa de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, promueve el crecimiento personal. Nos da la base para fundamentar mejor nuestra fe, mantenernos inmunes contra las doctrinas falsas, compartir la verdad con otros también. Bueno, es mi deseo, mi oración, que nos preocupemos más por la búsqueda diaria del Altísimo que por las apariencias. ¿O qué van a decir? ¿O cómo me va a ver? ¿O me van a dar tal privilegio? ¿O ya no me lo van a dar si yo no hago este comportamiento en la iglesia? ¿O allá en la calle? Así, la apariencia no será un fin en sí mismo, sino el resultado de alinearnos, el resultado de armonizar con la voluntad de Dios en nuestras vidas por el poder de Dios Espíritu Santo, que nos lleva, ¿cómo? En aumento. Dice Proverbios 4:18, el camino de los justos es como el primer destello del alba. Su senda se ilumina más y más a medida que la mañana avanza hasta la plenitud, hasta la plena luz del día. Quiera Dios que ese sea nuestro deseo, nuestra oración, nuestro anhelo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de todas nuestras iniquidades, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como dice ahí mismo en 2 de Timoteo 2, el versículo 14. Amados y amadas, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso, ¿verdad? Es grandioso lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, no quiere reprobar a nadie. Quiere que todos nos salvemos. Ese es el interés de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, unidos bajo un mismo propósito, un mismo fin: salvar a la raza humana, salvarte a ti. Estas son grandes noticias. Vivimos en el día de su salvación. Tú estás viviendo en el día de tu salvación, pero depende de ti. Depende si lo queremos reconocer a Él. Aprovechemos. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado, como dice Efesios 1:7. Acerquémonos a Él con confesión y arrepentimiento. Él se acerca con misericordia, con perdón a ti y a mí. Es importante ser diligentes, dejar la indolencia, quizás alejarnos de la religiosidad intelectual, que sea nuestra necesidad de verdad, ser transformados, renovados por la gracia de Dios. Vivimos en un tiempo demasiado solemne e importante como para seguir en inmundicia de manos e impureza de corazón. Que la sencillez cristiana, la ternura y el amor de Cristo nos caracterice. Es mi anhelo y oración. Y que en aquel día podamos escuchar esas maravillosas palabras del Señor. Bien, buen siervo, bien, buen sierva fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y estas palabras también, esta promesa es para ti, aunque todavía no seas cristiano, aunque todavía no hayas aceptado a Jesús en tu corazón. Pero debes iniciar, porque vivimos en un tiempo solemne, pero vives en el tiempo de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Aprovechemos esta bendita esperanza que el Señor nos da y nos ofrece, mientras Él todavía no ha terminado su obra en el santuario celestial. Acerquémonos en arrepentimiento y en confesión diariamente. Y los que ya estamos en este camino, diariamente esa comunión con el Señor para ser bautizados con el poder de Dios Espíritu Santo y pelear esta buena batalla de la fe e ir en aumento como la aurora lo va de día en día. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.